Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva edición de estas videoentrevistas que estamos haciendo en Hostel Tour. Hoy más que entrevista podríamos decir que es una cátedra porque tenemos a Pablo Singerman, que es economista, es el titular del estudio Singerman-Macon, que es uno de los estudios más prestigiosos en materia económica de la Argentina. Además, Pablo Singerman es el director del OEATUR, que es el Observatorio Económico de las Agencias de Viajes, de la FAEBIT en Argentina, y es el director del Observatorio Económico del Turismo de Reuniones, también de la República Argentina. Y, como decía, hoy tiene un carácter casi de cátedra porque Pablo también es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires. Él es el profesor titular de macroeconomía de la facultad y además es el subdirector de la Maestría de Economía y Turismo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Rolando, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. En verdad estamos todos un poco preocupados por la incertidumbre que reina hoy en todo el mercado y nos estamos preguntando cuándo va a esto, cuál es el grado el impacto real que esto va a tener en las empresas, en los destinos. Y bueno, con el estudio Singerman Macuna acaban de presentar un informe muy interesante sobre los comportamientos de la demanda, ¿no? Sobre el impacto de esta crisis en la economía de los consumidores. Exactamente, sí. Bueno, nosotros estamos haciendo estudios permanentemente, fundamentalmente en esta época. Somos asesores de distintas instituciones en Argentina, con lo cual lo que queríamos saber era, independientemente de las opiniones que estamos escuchando de los colegas argentinos y extranjeros, es saber qué es lo que está pensando el consumidor, al menos por ahora en Argentina. Estamos replicando esta misma encuesta que vamos a ver ahora en esta entrevista que hicimos en Argentina en los últimos días de abril. La vamos a repetir en el Paraguay y en Costa Rica inicialmente. Estamos viendo también en otros países de Latinoamérica, porque lo que queríamos saber es cuánta gente está teniendo disminución de sus ingresos, que es mucha, producto de que las empresas donde trabajan o bien los han suspendido o no están trabajando, aquellos empresarios que no están teniendo ingresos económicos. Pero nosotros queríamos estudiar otra variable, porque analizando que había sectores de la economía que estaban manteniendo sus ingresos, ¿sí? No necesariamente aumentándolos, pero como mínimo manteniendo sus ingresos, estábamos viendo que había una variación con respecto a los consumos. O sea, los parámetros de cómo están consumiendo las familias era completamente distinto al que venían haciendo antes de la cuarentena. Esto es obvio porque ya no estás gastando en combustible, no estás gastando en taxi, no estás gastando en gastronomía, no estás gastando en indumentaria, no estás gastando en un montón de gastos en ocio y esparcimiento, teatros, cultura. Y queríamos saber justamente cuánta gente estaba teniendo algún ingreso que aún habiendo disminuido, que aún habiéndose mantenido, queríamos saber cuántos estaban ahorrando más de lo que ahorraban antes de comenzar la cuarentena por haber cambiado estos patrones de consumo. Y que una vez que supiéramos Vamos, con este yo consumo, mientras tanto voy compartiendo, Pablo, perfecto, parte del informe para perfecto, que vos nos puedas ir dando. Esto que estabas mencionando justamente, y es cuál es el impacto en el ingreso de las exactamente, personas. estamos viendo que de los encuestados que hemos tenido en Argentina, que es una base muy heterogénea, a quienes hemos encuestado, pues hemos encuestado a personas desde los 18 años hasta los 70 años, distintos rangos de edades, distintos sexos, diferentes profesiones y distinto tipo de empleos, ya sea en relación de dependencia, profesionales o empresarios, con lo cual tenemos una base muy heterogénea y vemos que para la mitad de los encuestados hubo caída de ingresos económicos, prácticamente 49,8, para casi la mitad hubo caída, para casi el 40% se mantuvo igual sus ingresos y hubo un pequeño crecimiento de ingresos en un porcentaje muy ínfimo de 2,2. Pero en realidad esto es un dato interesante, muy interesante, que corrobora, por supuesto, lo que sabemos, pero lo que nos interesaba saber es qué pasaba con, como te decía recién, con los ahorros, porque aún ganando menos dinero o aún ingresándome menos dinero, si yo gasto menos de lo que gastaba antes, puede ser que haya familias que
tendrían la posibilidad de tener ahorros extraordinarios, como lo llamamos en economía. Y la pregunta es qué hacían o qué están pensando, qué están soñando hacer con los ahorros extraordinarios ahora. ¿Qué es ahora? Porque esto va cambiando mes a mes. Esto lo hicimos hacia finales de abril, casi que se había cumplido un mes en la República Argentina de la cuarentena, con lo cual el comportamiento de consumo es uno. Y queremos hacer la misma encuesta hacia fines de mayo para cuando se cumplan los 60 días de comienzo de la cuarentena, que probablemente el comportamiento sea otro y queremos corroborarlo. Acá estamos viendo en esta placa el desahorro y estamos viendo que el 70% de los encuestados planea usar sus ahorros para financiar compra de bienes y de servicios en los próximos meses. Claro, porque hay una disminución de ingresos. Y la pregunta es, si me estás diciendo que vas a usar tus ahorros para comprar bienes y servicios en los próximos meses, ¿cómo y en dónde vas a rankear turismo? Porque uno puede pensar, muy bien, estuve en mi casa durante 60 días, me di cuenta que quiero cambiar la heladera, que el televisor es antiguo, que quiero reformar la cocina o el baño, porque me di cuenta que hace mucho que no le estaba invirtiendo dinero a mi departamento. Muy bien, queríamos consultar, por ejemplo, eso. Queremos consultar si tu deseo es... Perdóname, Pablo. Estamos hablando de un 70% casi, para pasar un poco en limpio, estamos hablando de un 70% de los encuestados, digamos que son representativos de una población argentina, pero que también puede reflejarse en algunos otros países de América Latina, un 70% de personas que van a tener un desahorro. Que, claro, van a usar los ahorros para poder financiar sus compras de bienes y servicios. Esta es la pregunta que hicimos. Esto es muy importante, porque esto no quiere decir necesariamente que no tengan dinero, sino que van a usar sus ahorros para comprar bienes y servicios. Aquellos a los que no les está ingresando dinero, aquellos a los que les ingresa, pero menos que antes de la pandemia, y aquellos a los que les está ingresando igual o más, van a usar también ahorros para financiar bienes y servicios. Y acá es donde viene la próxima diapo que vamos a ver, que es cómo rankea viajes y turismo en el deseo de las familias y de las personas durante esta cuarentena. ¿Qué es lo que estás soñando hoy mientras estás transitando la cuarentena? Atención que esto es muy importante, hacer la aclaración. Esta encuesta se llevó a cabo durante los últimos días de abril, fue procesada los primeros días de mayo y ya la estamos sacando a la luz ahora. Vamos a hacer la misma entre el 20 y el 25 de mayo para poder analizar qué pasa después de 2 meses de cuarentena, si las personas contestan del mismo modo, qué es lo que van a hacer. Y la realidad es que nos sorprendió, para los que estamos relacionados con la industria de turismo, podemos decir positivamente, muy positivamente, porque lejos de decir voy a cambiar el auto, lejos de decir voy a comprar o me voy a mudar, lejos de decir voy a comprar ropa, lejos de decir voy a comprar electrónica o voy a cambiar el televisor o la heladera, el que está en el tope de los deseos de los consumidores que hoy están haciendo cuarentena en Argentina, que les va a quedar un ahorro excedente, repito, que les va a quedar un ahorro excedente producto de que hoy no están gastando como venían gastando antes, turismo y viajes se comporta en el tope de los deseos de los consumidores. Esto es muy importante, por eso los deseos de otros países de Latinoamérica de pedirnos que hagamos la misma encuesta en otros lugares como Costa Rica y Paraguay inicialmente. Queremos estudiar qué es lo que haría la gente con ese ahorro excedente que está teniendo hoy en día. Bueno, la primera buena noticia es el turismo, sí. No, que una buena, a ver, otra lectura que se puede hacer, como vemos en este cuadro, es que no solamente está rankeando primero viajes y turismo, sino cultura y entretenimiento en segundo lugar, y restaurantes y gastronomía en tercero, que son todas actividades que están muy vinculadas al turismo interno, ¿no? Que es lo primero que se va a recuperar según la mayor parte de los pronósticos. Correcto, y acá es muy interesante lo que dijiste, fundamentalmente correcto, pues son actividades que son transversales con turismo, pero además de ser transversales con turismo, también tienen que ver con este deseo de la gente que está haciendo y está transitando esta cuarentena en qué quiero gastar la plata en mí. La quiero gastar en mí. Esto ya sería motivo de un análisis un poco más profundo, no solo de los economistas o expertos en turismo, sino también de sociólogos y de psicólogos. Y la realidad es que tiene coherencia.
me voy a empezar a gastar la plata en mí. Ahora, ¿a qué destinos también son los que en los que voy a gastar? ¿Qué voy a necesitar de los destinos? Era obvio que uno podría llegar a decir, bueno, aquellos que me aseguren seguridad sanitaria. Por supuesto que hicimos esta pregunta y seguridad sanitaria surgió en primer lugar, pero también algo muy interesante. Nosotros creímos que también los destinos que le ofrecieran precios baratos a los potenciales y futuros consumidores iba a estar en el tope. Y la realidad es que no, que es dame seguridad sanitaria, que yo voy a consumir esos destinos, y no pusieron en el tope que sean baratos o que me ofrezcan un financiamiento que me permita gastar con tarjeta en 12 pagos. Esto no quiere decir que van a comprar los turistas cualquier destino a cualquier precio. Lo que estoy diciendo es que van a priorizar la seguridad sanitaria, aquellos destinos cuyos hoteles, locales gastronómicos, turoperadores, transporte terrestre, transporte aéreo, les garanticen que tengan los protocolos de seguridad sanitaria. Y otro punto importante, que lo vamos a ver ahora en las próximas Bien, diapositivas. eso va a ser clave en esta etapa porque, sí, perdóname Pablo, porque en Europa ya se está empezando a hablar y pueden leer la nota también en Hostel Tour, del turismo de venganza. Revenge es la palabra, que podría ser también turismo de revancha. Estuve encerrado muchísimo tiempo y ahora voy a salir a lo loco a viajar y según los estudios, según el informe, no va a ser tan así, va a ser cuidado, ¿no? Con muchas precauciones. Bueno, acá están los dos puntos. El deseo de la gente es no voy a dejar de viajar, que esto es muy importante para nuestra industria. La clave es qué voy a requerir de los destinos. Esto también es importante para nuestra industria y esto es protocolos de seguridad sanitaria. ¿Qué voy a requerir de los prestadores? Protocolos de seguridad sanitaria. Compañías aéreas, empresas de transporte terrestre, transporte fluvial, hotelería, gastronomía, turoperadores, los destinos más pequeños. ¿Qué voy a requerir? Seguridad sanitaria. Repito, no necesariamente ofertas por lo barato, no necesariamente. Ahora, dentro de 30 días o dentro de 60 días, si ese deseo es, me encantaría viajar, pero no tengo hoy los ingresos económicos, con lo cual voy a ir primero a los destinos que sean más baratos, puede suceder. Por eso vamos a ir haciendo estos estudios permanentemente para ir analizando y chequeando qué está pensando la población, aún con el deseo que es, no voy a dejar de viajar, pero voy a requerir otro tipo de parámetros para poder hacerlo. Interesante también este punto. Hoy, todo va cambiando y todo es muy dinámico. Esto es importante aclararlo, Rolando, y que la gente lo sepa. Está cambiando, por lo menos podemos decir, día a día o semana a semana, un montón de parámetros. Hoy la gente dice, si se terminara la cuarentena la semana que viene y tuvieras protocolos de seguridad en turismo entre todos los oferentes, ¿cuánto tiempo tardarías en viajar? Y acá vamos a ver los resultados que nos dio la encuesta. Ahí estamos viendo el porcentaje que estabas comentando sobre el deseo de Ahí los está. viajeros, ¿verdad? Bueno, Y fíjate tenemos que la tabla sobre la recuperación. la gente que en la anterior, si podemos poner la anterior, Sí, claro. porque nos da un dato muy interesante el anterior, Rolando, que tiene que ver con quiénes son las personas, ahí está, quiénes son los que contestaron que producto de esta pandemia, producto de esta cuarentena, me han disminuido los deseos de viajes. Solo un 18%. Solamente un 18% de los encuestados dijeron, la verdad, ya todo esto me ha sacado las ganas de viajar. Mientras que un 30 y pico por ciento se mantiene igual, mis deseos no me bajó, ¿sí? Se mantiene igual, voy a seguir queriendo viajar, y casi el 50% de los encuestados dijo, me dio más ganas de viajar este tema. ¿Por qué? Porque quiero tirarme la plata encima, podemos decirlo acá a la Argentina. Quiero poner la plata que a mí me quede, la que vaya a ganar, la que estoy sobreahorrando ahora, producto de que no la estoy gastando en los consumos habituales que yo tenía, me la voy a tirar encima fundamentalmente en viajes y turismo. Esto es importante. Y ahora sí vamos a la siguiente placa, que es cuando decíamos, ¿cuánto tiempo voy a tardar en decidir viajar a partir de que se terminen las cuarentenas y los destinos me ofrezcan seguridad sanitaria? Y acá vamos a entender que un 25% dijo, yo entre 3 y 6 meses desde que termine la cuarentena. Muy bien, que esto es importante. Casi un 30% dijo, a mí déjame
esperar un poquito, entre 6 y 12 meses. Voy a esperar, voy a ver cómo está mi trabajo, voy a ver cómo está mi empresa, cómo está mi empleador, cómo está la economía, cómo están mis finanzas, pero yo desearía viajar entre los próximos 6 y 12 meses, yo voy a volver. Con lo cual, ahí estamos viendo que prácticamente el 55% de las personas, o sea, más de la mitad de los que dijeron voy a seguir viajando, entre los 3 y los 12 meses voy a viajar, voy a usar mis ahorros fundamentalmente para viajes y turismo. Y este también es un dato auspicioso. Y si le sumamos esto a otro estudio que hicimos y tiene que ver con el momento muy delicado que están viviendo las agencias de viajes en todo el mundo, por supuesto, no solamente en la República Argentina, con enormes riesgos de cierres, el dato es que una cosa es que una empresa de viajes y turismo cierre, que una agencia de viajes cierre, producto de la crisis. Pero el trabajo de la gente de viajes está siendo valorado por los consumidores de viajes y turismo que se han quemado con fuego porque no le han resuelto sus problemas a aquellos que han comprado en forma directa y sí han tenido satisfacción en la resolución de sus problemas aquellos que han comprado a través de agencias de viajes con el asesoramiento profesional de agentes de viajes serios. Con lo cual, el trabajo de la gente de viajes hoy está siendo más valorado que nunca. También es otro mensaje muy importante de los estudios que estamos haciendo y de las encuestas que estamos haciendo. ¿Qué preguntamos? ¿Usted cómo Una lectura interesante, perdón Pablo, en ese sentido. Sí, perdón Pablo. Es que justamente si el agente de viajes en este momento está siendo revalorizado, debería tal vez, no sé, y te lo pregunto, reenfocar sus estrategias para tratar de ubicar sus productos entre esos 3 y 12 meses que se ve en la tabla en los que está el deseo de viaje, ¿verdad? tenés los dos tipos de agentes? El agente de viajes mayorista, que es el que está trabajando los productos, y tenés el minorista, que es el que los comercializa. Bueno, se está revalorizando la tarea de ambos. El profesionalismo en el asesoramiento ya no va a ser lo mismo. Encontré un hotel que me dicen que es COVID-free, sino que voy a ir a ver a un experto en viajes para que me diga, ¿me asesorás a qué hotel puedo ir en Salta, en Jujuy, en Calafate, en Iguazú, en Mendoza, en Córdoba, en Mar del Plata o en Bariloche o Villa Langostura, por poner algunos ejemplos? Lo mismo con viajes al exterior. Digo, hoy el trabajo de la gente de viajes a partir de esta crisis está siendo revalorizado por los clientes de viajes y turismo. ¿Qué cosas podrían jugar en contra? ¿Cuáles son los miedos que les manifestó la gente y que podrían hacer que no se cumplan estos pronósticos o por lo menos que no se concrete su deseo de viaje? Bueno, fundamentalmente hay dos, que esto por eso es que queremos volver a hacer esta encuesta periódicamente. El primero es un problema económico, es hoy te contesto esto. Yo no sé si dentro de un mes mis ahorros he tenido que desahorrar mucho más de lo que creí, producto de la falta de ingresos económicos. Por eso, cuando midamos hacia fines de mayo, vamos a volver a tener otros resultados que podrán corroborar estos que estamos viendo o podrán ser modificados. Ese es el primer punto. Y el segundo punto clave es, hasta que se descubra la vacuna y que estén todos tranquilos, que estemos todos tranquilos, los protocolos de seguridad que sigan los hoteles, los locales gastronómicos, los tour operadores, los destinos, el transporte aéreo, terrestre, fluvial, etcétera, va a ser muy, muy importante para conquistar los deseos del turista del hoy, ya no del mañana o dentro de años, hoy, hasta que se pase toda esta crisis y que probablemente sea con el descubrimiento de la vacuna. En el mientras es los protocolos de seguridad sanitaria. Este es lo que hoy nos están contestando los encuestados. ¿Ustedes están ya trabajando también en estudiar cómo va a ser el día después? Estamos estudiando en un documento del día después, analizando para la Argentina, por lo pronto para la Argentina, analizando para tratar de ver con qué escenario se va a encontrar. Fundamentalmente, tengamos en cuenta que para el turismo receptivo, para la República Argentina, el turismo receptivo llegó a estar entre el tercer y cuarto lugar desde hace 10 o 12 años, entre el tercer y cuarto lugar en lo que significa exportación de servicios, exportaciones en general, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, fueron los ingresos superando a ingresos tradicionales como la exportación de carnes. Con lo cual, estamos hablando de uno de los ingresos
tradicionales y fundamentales y estratégicos para un país como la República Argentina. Con lo cual, si se maneja el turismo y si se conquistan los mercados externos de un modo profesional y serio, y si los oferentes de Argentina van a estar a la altura, que yo creo que así va a ser, de ofrecerle seguridad sanitaria, la República Argentina está en condiciones de ser uno de los países líderes fundamentalmente, porque al día de hoy es uno de los países de Latinoamérica con menos fallecimientos por esta crisis. Con lo cual, podemos decir que hasta el día de hoy, y ojalá Dios quiera siga así, se esté manejando en forma absolutamente seria y con éxito este desarrollo de la curva de crecimiento de infectados y de fallecimientos. Con lo cual Argentina hoy se está posicionando muy bien en este punto. Tenemos que trabajar, hay que seguir trabajando seriamente, los oferentes, el sector privado, el sector público, conjuntamente con el sector académico y con los estudios, juntos y unidos, porque es la única manera de poder salir adelante en esta crisis. Claramente es la única manera. ¿Se puede tener algún anticipo de algunos de esos datos que ya están recabando? Seguramente la semana que viene el documento ya lo vamos a tener listo, con lo cual lo vamos a compartir. Esperaremos entonces. Pablo, te agradezco muchísimo, felicitaciones por el informe, la verdad que es muy completo y me parece que es una herramienta interesante para empezar a definir estrategias. ¿No? El sector ya las está definiendo y debe definirlas para tratar de iniciar ya el día después. Exactamente, así es, Rolando. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias.